vamos a ir, o sea, de química va a ir el podcast, ya que todo el mundo lo sepa. Así que vamos a ir poco a poco desglosando un poco este mundo, ¿vale? Porque yo creo que mucha gente lo único que sabe de química es lo que le dan en la ESO, lo que le dan en bachillerato y poco más. Y creo que, corrígeme, creo que si no estoy mal encaminado, está en todo la vida cotidiana, en deportes, en la alimentación, en materiales. Entonces, ¿qué te parece si primero de todo intentamos hacer una definición de qué es la química? Me ¿Vale? Yo parece creo que bien. podría ser un buen comienzo. Sí. Vale, bueno, según tú, ¿qué sería la química? Bueno, según la ciencia, como tú Bueno, quieras. la química yo la definiría como la ciencia que se encarga de explicar el porqué de las cosas. El por qué un material es negro, el por qué... Pero eso todas, ¿no? Sí, O en concreto materiales en sí. sí que es verdad que la química da un enfoque más como... Es más la que se dedica a explicar el porqué y las otras son, bueno, más a, por ejemplo, a crear las leyes físicas que rigen. Sí que es verdad que las ciencias son un poquito indivisibles. Una no puede vivir sin la otra. Ujú. Entonces, como que se retroalimentan una de la otra y, bueno, yo, por ejemplo, trabajo la parte de química física, que es mitad química y mitad física. Entonces, yo lo definiría química como la ciencia que se dedica a explicar el porqué de las cosas. Espera un momento, porque quiero incidir en eso que acabas de decir. Física y química al mismo tiempo. O sea, ¿cómo se entiende este concepto? O sea, ¿trabajas el comportamiento físico de algunos elementos o cómo funciona? A través bueno, de diferentes magnitudes y variables físicas, se toca también la parte más química. Por ejemplo, un ejemplo de química física puede ser las partes de, bueno, la cinética de las reacciones, que, por ejemplo, te dice la velocidad a la que ocurre una reacción, si una reacción puede ocurrir, puede no. La termodinámica, que te dice si una reacción está favorecida o no para que ocurra o no ocurra. O sea, la química física es la parte más cercana a la física de la química, podríamos decir. O sea, a ver si lo he entendido. Es como cómo se comportan los elementos, ¿no? Sí, de la tabla periódica, Sí. que ahora entraremos un poco también en la tabla periódica, porque parece que no, pero tela, me he informado un poco y tiene mucha amiga. Y, y pues eso, lo que he entendido, cómo se comportan los materiales según a qué leyes físicas lo sometas, ¿no? Como calor, o termodinámica, ¿no? Se podría decir un poco así. Hay parámetros como, por ejemplo, la presión, el volumen, la cantidad de materia, que son totalmente influyentes en el comportamiento de un material y son el objeto de estudio primordialmente cuando tú estás analizando el por qué pasan ciertas reacciones. Por ejemplo, por qué un gas se expande o se contrae dependiendo de la presión. Pues este tipo de cosas son las que se estudian en química física. ¿Qué es tu especialidad, has dicho? ¿O es...? Sí, es en lo que estoy haciendo el doctorado. Vale, ¿cómo sería tu tesis doctoral en sí? Ahora hablaremos también de algo muy interesante que creo es el tema doctorados. También las ramas de estudio que hay, que creo que es muy interesante que la gente... Bueno, yo personalmente estoy bastante perdido. Especialmente estoy haciendo baterías y síntesis de compuestos electroquímicos. Que es una rama de la... de la De química física, sí. Eso, química física. Sí, Lo iba a decir al revés. se podría decir que sí. Aunque Vale. realmente estoy matriculado en un doctorado de ciencia de materiales, lo que te he dicho. O sea, las ciencias se entrecruzan entre sí y bueno, o sea, yo cuando sea doctor seré doctor en ciencia de materiales. Vale, vale. O sea, es un poco... Hay mezcla de Sí, todo. sí, sí, sí. Vale. Y hablando de, ya que hemos definido un poco la química, ¿cuáles serían sus vertientes? Es decir, esa persona que quiere estudiar química, ¿qué caminos puede tomar? Hemos dicho la química física, que Por es ejemplo, sí. tu ámbito, digamos, dentro del Sí. mundo de la ciencia química. ¿Y qué más podría Podría decantarse? ser, por ejemplo, química orgánica, que estudia el comportamiento del carbono. El carbono ¿Por enlazado qué el carbono en sí? Bueno, es un elemento que está en todos lados y que... Está más presente en... Sí, Bueno, supongo la que en la materia materia viva, orgánica, sí, ¿no? sí, sí. La química inorgánica, que estudia el comportamiento de los óxidos, el resto de los compuestos de la tabla periódica.
Química analítica, que se dedica, como bien dice la palabra, a analizar los compuestos que hay en diferentes muestras y tal. Química teórica, por ejemplo, que es súper importante. O sea, la analítica y la teórica, ¿qué diferencia tienen? La teórica estudia el comportamiento antes de que tú hagas el experimento en el laboratorio. Vale, es algo más relacionado con las ecuaciones y con todo lo que se sabe, y se utiliza mucho en el mundo computacional. El mundo computacional. Sí. O sea, tema números y predicciones, ¿no? Sí, con programas y tal que elaboran eso, predicciones. Y es súper útil porque al fin y al cabo no puedes estar jugando a prueba y error en el laboratorio siempre. Claro. Claro, es que la gente se piensa, bueno, la gente, y me incluyo, que las prácticas de laboratorio y lo típico que se piensa todo el mundo es que estás ahí, pruebas y pasan cosas y luego se estudian. Sí, no. Hay cosas que se evitan, ¿no? Sí, Supongo. correcto. O sea, tú ya partes con una base. La primera base, la base del conocimiento que tú ya tienes previamente. Y después, pues, cuando estás intentando obtener nuevos compuestos, nuevas síntesis y tal, hay muchas veces que tiras de cálculos computacionales para ahorrarte faena, porque al fin y al cabo, bueno, es una herramienta que hay que utilizarla. O sea, digamos que os ahorran, digamos, esta rama de la química os ahorra mucho trabajo a los que estáis más en la fase práctica, ¿no? Sí, correcto. O sea, yo, por ejemplo, en mi grupo no tengo nadie que sea computacional, pero, por ejemplo, estudios previos sí que se han hecho en base a eso. Es más, en un artículo que publicaremos en breves, hay unos estudios computacionales hechos que sostienen lo que hemos encontrado nosotros experimentalmente en el laboratorio. Hostia. Ahora que acabas de decir que lo vais a publicar, todo esto, ¿dónde lo soléis publicar? Y sobre todo, ¿por qué se hace? Vale, o sea, a ver... ¿Para atribuir méritos? ¿Para...? Bueno, porque al fin y al cabo es divulgación de conocimiento. O sea, es lo que... La base de un científico que se dedica a la investigación es publicar. Publicar y seguir avanzando. Para aportar, ¿no? Supongo Sí, a la comunidad. correcto. Tienes que tener la ambición de querer adquirir conocimiento. Y hay diferentes tipos de revistas. Las revistas están segmentadas por el tema principalmente al que se dedican. Que si energía, que si biomateriales. Dependiendo del tipo de investigación que tú estás realizando, pues tú envías tu artículo, una vez lo tienes escrito, a una revista u otra. Después hay revistas, esto se ordena por unos índices de impacto y unas categorías que dicen si lo dicen de aquella manera, pero sí, dicen si la revista es mejor o peor. Entonces... vale, porque si no cualquiera lo publico en claro, no, una revista que se ha creado hace 2 días y ya... No, tiene que ser alguna que tenga renombre, ¿no? Claro, no, correcto. Y aparte, o sea, tú escribes el artículo y lo envías y el artículo pasa a revisión y hay revisores que son anónimos, que son expertos en el tema en cuestión, que revisan el artículo y ven si el artículo es publicable o no y te hacen te hacen comentarios. Les pagan por Sí. Por, Bueno. digamos, como supervisar que todo eso antes de que se publique está Sí, bien primero llega el investigado. editor y el editor lo envía a los revisores que él cree correspondientes y los revisores hacen los comentarios que ellos crean. Entonces, o viene de vuelta el artículo o te dicen que el artículo no es adecuado para la revista. Te puede pasar 1000 cosas. Antes de que se me vaya, tú decidiste tirar por la química física, pero ¿hay alguna otra rama que has comentado, química orgánica, química inorgánica, que te llamase la atención, que dijeras, ostras, pues si no hubiese tirado por aquí? O más bien, ¿qué fue lo que te hizo tirar por la química física y no por otra rama? A ver, química física, por ejemplo, y química orgánica van muy de la mano, que también van de la mano con la química analítica, porque al fin y al cabo también te interesa detectar lo que tienes. Es complicado discernir entre las ramas de la misma... O sea, en el fondo no te especializas del todo. En el fondo no. Aunque hagas química física, sí. estás tocando cositas de... Sí. Claro, es lógico. Y porque realmente lo mismo que estoy haciendo con compuestos inorgánicos ahora lo podría estar haciendo con compuestos orgánicos. Son maneras de segmentar un poquito la información, que sí que va bien, pero al fin y al cabo, cuando estás en un ámbito más de investigación, todo se entrecruza. O sea, más que una división, es una organización. Correcto, de todos los campos para, digamos, que os entendáis entre vosotros. Sí. Vale.